Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado de Historias y Relatos. Acá estamos en compañía de nuestro queridísimo Pomponio, otra vez. Este sería ya el primer video oficial del año 2024. Reflexión 45, 2024, ahora y después. Estoy haciéndole aquí propaganda a un trabajo muy bonito, lo voy a mostrar. Estampación por puntillismo. Creí que esto solamente lo hacían en México, siguiendo una técnica que hay, que trabajan los huicholes allá en México, pero encontré un muchacho peruano muy querido, que él también trabaja esa técnica de estampación por puntillismo. Tiene unos diseños muy bellos. Entonces, este es un lobito muy especial. Entonces, eh, es bueno apoyar talentos locales, emprendimientos, y bueno, una persona que está viajando y que está buscando alternativas y estrategias para poder sostenerse en el medio, porque así estemos conectados con la divina fuente, pues hay que seguir pagando las cuentas porque estamos en la 3D. Para motivos de verificación por parte de los que revisan el canal, por parte de la plataforma, voy a empezar con fines ilustrativos y como antesala lo que vamos a hablar acá en el canal, en este video, de modo, digamos que sirva de reflexión y de enseñanza y además como motivador y como abrebocas simplemente con fines educativos e ilustrativos. Voy a leer un pequeño fragmento, la introducción de un libro muy hermoso, escrito por un escritor colombiano, Jairo Aníbal Niño. El libro se llama Zorro, sus ilustraciones es del señor Henry González, la editorial es Panamericana. Yo siempre he dicho e insisto, cuando se recomienda un libro, un texto, música, videos, siempre hay que dar el crédito a las personas que hacen el esfuerzo respetando sus derechos de autor y siempre haré la misma recomendación, siempre compre original. Es una forma de apoyar a toda esa gente, todas esas personas que están involucradas en hacer público, hacer llegar a nuestras manos un libro. Este es el libro que les comento, se llama Soho. Hace muchísimos años me llegó a mis manos otro ejemplar y era uno de los cuentos que le leía mucho a mi hijo cuando era pequeñito. Y es una historia muy hermosa, es una especie de adaptación muy a la latinoamericana, muy a lo nuestro, de lo que sería algo equivalente, que sería la novela de Roger Kipling, el libro de la selva. Y este habla de una ambientación muy hermosa acá en la selva nuestra colombiana. Y es una historia muy bella. Tiene unas enseñanzas muy hermosas, así como las que trabaja Celso Román en sus libros que, él, que él publica. Entonces, para darle mérito y reconocimiento de derechos de autor, este libro Zorro, de la editorial Panamericana, impreso acá en Colombia, en el año 2022 en marzo, tiene derechos reservados, por lo tanto estoy dando referencia al autor y al libro para que se respete sus derechos y sobre todo se compre original, por favor. Las copias normalmente cuando son fotocopias y ventas clandestinas, al único que beneficia es el que plagia eso. No hay que respetar los derechos de autor y sobre todo lo que es estas historias tan hermosas y el esfuerzo que tienen estas personas de publicarlo y eso tiene un costo. Pasta dura y es una calidad muy hermosa, las ilustraciones, el tipo de papel, o sea, es bellísimo y además porque hay personas involucradas en este trabajo, está ilustrado a color incluso, es un trabajo muy bello que vale la pena y que si usted lo quiere tener en su biblioteca, qué bueno que lo adquiera. Es un libro que obtuvo premio hace ya muchos años, en 1979, ocupó el primer puesto en el premio de una reconocida marca acá en Colombia que apoyaba literatura infantil y es un libro clasificado como un clásico en la literatura juvenil acá en Colombia y en América Latina. Y tiene moralejas muy bellas, entonces lo recomiendo mucho. Y voy a empezar a leer textualmente con fines ilustrativos lo que voy a hablar en esta reflexión 2024, ahora y después, en donde voy a exponer ciertas cosas que están muy, digamos, de tópico a lo que está sucediendo ahora con una serie de situaciones de avistamiento.
creo que es bueno ver las cosas con los ojos de un niño, pero no estoy hablando del niño en términos infantiles de edad, sino en términos de sentimiento, de emoción, de características, de esas habilidades que tiene todo ser niño, que es la capacidad imaginativa, creativa, de sorpresa, de asombro, de preguntar, de experimentar, de probar, de mirar, de ver las cosas sin juicio. Es lo más importante, sin juicio. Y hago comillas. Y textual dice así. Y el niño abrió los ojos y lo primero que vio fue el plumón azul cobalto del pecho del pájaro tente. Repito, me perdonan, hago comillas. Y el niño abrió los ojos y lo primero que vio fue el plumón azul cobalto del pecho del pájaro tente. El ave, su fiel compañera, la amiga incondicional de los niños de la selva, estaba allí, con él, a bordo de su canoa, de su endeble caballito de agua. Cierro comillas. Andamos en esta vida, en esta existencia, en un vehículo muy frágil, entre comillas, el cuerpo. Este avatar orgánico a base de carbón. Es un cuerpo que, desde el punto de vista de diseño, es de lo más hermoso que hay, desde el punto de vista de su complejidad. Cada criatura en la naturaleza tiene su lugar y tiene sus mecanismos y estrategias para sobrevivir y medrar en los diferentes nichos y medioambientes en que se desenvuelven. Pero el ser humano no tiene garras, no tiene fuerza, velocidad y ciertas características que harían que pudiéramos tener cierta ventaja ante los depredadores. En cambio, tenemos la capacidad de comunicarnos a través no solamente del lenguaje verbal, sino también a través de símbolos, imágenes, gestos y escritura. Podemos tallar rocas, árboles, maderas, metales, una cantidad de cosas para poder perdurar y hacer perdurar nuestro mensaje, nuestra presencia y decir que aquí estuvimos. De igual manera, desarrollamos un cerebro que en comparación con otras criaturas del planeta, en comparación al tamaño total de nuestro cuerpo, es muy grande, somos cabezones. Y tenemos una inteligencia muy desarrollada, pero la cuestión más interesante es que nuestra inteligencia aparentemente está ubicada solamente en un escaso superficie del cerebro. Es decir, el corte cerebral, lo que envuelve el cerebro, es donde se está, digamos, identificando los principales componentes de nuestra inteligencia. Y es muy delgado y de reciente, digamos, creación. De hecho, el cerebro, desde toda ilustración y comparación, su nivel de complejidad lo convierte en un computador muy complejo a nivel orgánico. Las sinapsis neurales, todo lo que tiene que ver con su interacción con su medio externo, hace que el cerebro tenga algo muy particular. El cerebro no ve, no oye, no siente, no huele, no percibe nada en absoluto. El líquido encefalorraquídeo que envuelve nuestro cráneo mantiene aislado y en cierta manera flotando el cerebro en un estado cuasi ingrávido, casi como se sentiría en el útero o en el vientre materno. Y lo único que lo conecta, digamos, a nuestro cuerpo es a través de unos filamentos muy pequeñitos que se unen acá en la zona de la base del cuello con la médula espinal y esta tiene una estructura que es nuestra columna, que ahí se ramifica toda la parte ósea y sistema nervioso que permite que a través de sentidos podamos percibir lo externo. Y a partir de eso que percibimos de lo externo, mediante una serie de comunicación o reacciones químicas y eléctricas, se genera toda una construcción simbólica a la que le damos forma y le damos sentido. La conciencia, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra memoria? ¿Dónde está todo aquello que hace que seamos totalmente funcionales en este vehículo orgánico dirigido por un gran computador orgánico que es el cerebro y que a pesar de esas limitaciones tiene una capacidad de extensión casi ilimitada? Entonces, ¿dónde se ubica eso? Y ese es el objeto de los estudios e investigaciones en los últimos años en diferentes proyectos, tanto a nivel gubernamental como privados, para determinar
uno, cómo es nuestro mapa genético y dos, cómo es el sistema cerebral y cómo funciona nuestro cerebro. Que si bien lo que nos han vendido a nivel, digamos, civil, social, dentro de la narrativa pública oficial es algo muy lindo, con muy buenas intenciones y motivaciones, pero desafortunadamente hay un constructo militar de fondo que lleva mucho más tiempo investigando el tema, pero con otros fines y razones. Entonces, es muy interesante entrar a discutir esto y a cuestionar esto, porque ¿de dónde vienen nuestras memorias, nuestros recuerdos? ¿Qué es lo que nos conecta con lo espiritual, con lo no tangible? Hay leyes físicas que rigen nuestro entorno, nuestra fisicalidad, y leyes que dentro de la arrogancia, del orgullo cientificista, determinista, de la ciencia oficial, creen que ya han tenido claridad y conocen todas las leyes del universo y que todo lo que sucede en el universo está regido por leyes de corte einsteiniano. Pero los descubrimientos que se están dando desde la física cuántica y desde la mecánica cuántica han estado tumbando esos paradigmas a despecho de los adoradores de Einstein y se está demostrando de que existen mucho más leyes que van más allá de lo que nosotros conocemos y establecemos como verdades, digamos, únicas. Y en realidad hay algo más todavía. El descubrimiento de una segunda superestructura tan grande que rompe todos los lineamientos de la astronomía y astrofísica clásica están rebatiendo y están moviendo paradigmas al punto tal de que están haciendo ver de que esto es mucho más complejo a nivel macro de lo que estamos creyendo a nivel micro y está haciéndole dar una lección de humildad a los científicos que han sido tan deterministas de decir que las cosas son así. Pero resulta que la ciencia lo que busca es responder preguntas, no establecer verdades absolutas. La ciencia no es determinista, la ciencia, por eso es que la ciencia no maneja una ética en el sentido de que la ética es entrar a un razonamiento que es bueno, que es malo, dentro de un juicio moral de qué es verdad y qué no es verdad. Pero la ciencia en sí misma lo que busca es responder preguntas, no establecer dogmas y mucho menos paradigmas absolutos donde lo que no es de aquí no existe. Ese tipo de determinismo es lo que ha limitado el desarrollo científico y es lo que nos ha llevado a una especie de dictadura a nivel mundial muy aprovechada por las élites de control. Pero el punto es, ¿por qué se invierte miles de millones de dólares para estudiar el cerebro? El famoso proyecto Cerebro, que por estos días ya en Chile, como lo advertí en la caja de comunidad, se está dando un encuentro, un congreso internacional de expertos, donde uno de los principales que maneja y controla 700 centros de investigación por todo el mundo, están tratando de normalizar, de hacer ver como algo útil la implementación de implantes de memorias, entre comillas, falsas en las personas, de cómo controlar la mente y cómo controlar los pensamientos y direccionarlos de acuerdo a unas directrices. ¿Hasta dónde hay una ética en eso? De hecho, ese Congreso se está buscando encontrar lineamientos éticos para darle límites a eso. Pero eso ya es un campanazo de alerta porque lo que se hace público en lo civil es que a nivel militar lleva ya bastante tiempo trabajándose. Y sabemos que los proyectos MK Ultra de control mental y de visión remota llevan desde la era soviética mucho trabajo adelantado y que las agencias de tres letras en todo el mundo manejan enormes presupuestos para ese tema. De hecho, desde la administración del presidente Obama se ha manejado el tema de hacer un mapeo no solamente del cerebro, sino complementar los trabajos ya iniciados en la era Clinton de un mapeo de la genética y el genoma humano, pero ¿con qué fines? Supuestamente, dentro del tema social, civil, médico, personas con Alzheimer que olvidan totalmente quiénes son sus seres allegados y a sí mismos, se les pueda implantar recuerdos y memorias que perdieron para que de esa manera tengan una vida relativamente normal y puedan recordar a sus seres queridos. Al menos esa es la justificación que se da en términos, digamos, muy santos, muy bonitos. Pero, ¿qué pasa si a ti te implantan otros recuerdos que no son tuyos, pero te hacen creer que el que era dictador ahora es supuestamente un benefactor?
¿Qué pasó con lo que viviste y experimentaste donde te diste cuenta que ese personaje era un dictador, pero ahora lo estás viendo como un salvador? Ese tipo de implantes se están dando. De hecho, no es que lo afirme, simplemente hay gente que lo está planteando como una gran posibilidad dentro de las investigaciones alternativas que hay y se cree que es una amenaza. Así como lo que es la clonación es una amenaza si no hay una regulación ética sobre hasta dónde se puede permitir replicar partes o unidades completas de un organismo. Es muy clásico, es muy la controversia, no sé si será leyenda urbana, que el presidente de Argentina mandó disque a clonar a sus perros y para él son más importantes sus perros que cualquier otra cosa. Entonces, ¿hasta dónde es cierto eso y hasta dónde realmente se está haciendo a nivel, digamos, de inteligencia militar? Lo mismo pasa con las IA, se está haciendo investigaciones monumentales para controlar el poder de las IA, pero ¿con qué fin? De todas maneras, cuando uno ve, por ejemplo, los implantes de silicio dentro de la robótica para poder supuestamente personas que han sido mutiladas, que han perdido sus órganos y cosas así, hacerles implantes robóticos que puedan controlarse desde la mente, etcétera, eso tiene una viabilidad positiva, o sea, desde el punto de vista tecnológico, de un uso realmente honesto, transparente y para beneficio de los seres humanos, eso es válido. Pero el problema es que la mentalidad humana de quienes controlan y tienen el poder, por lo general, sus mentalidades rayan en la psicopatía y en la antipatía hacia todo lo que sea humano y sobre todo benéfico para la humanidad. Lastimosamente es así. Entonces, invertir enormes recursos para hacer un mapa del cerebro en donde uno de los financiadores e interesados en esos proyectos de investigación es el Pentágono, pues uno dice, bendito sea Dios, ¿para qué? Aunque ellos han justificado, no, para casos de soldados que han recibido mutilaciones o heridas que han perdido parte de su cerebro, poderlos reintegrar a la vida civil. Pues sí, la motivación es muy linda, pero cuando uno se da cuenta que esa gente no vive de buenas intenciones, uno ya se pone a cuestionarse esas cosas. De igual manera pasa con el tema del mapeo genético. ¿Para qué mapear nuestra genética, nuestro mapa genético? ¿Para qué? ¿Con qué fines? Ah, no, que es para que podamos, las próximas generaciones de niños no nazcan con Alzheimer y no tengan el gen recesivo de cáncer y una cantidad de cosas. Bueno, eso es válido, pero cuando vemos las motivaciones que mueven la industria farmacéutica, vemos que ellos lo último que les interesa es el bienestar nuestro. Entonces, ¿qué otras finalidades hay ahí? Entonces, es muy complejo y es muy triste que dentro de las narrativas New Age han generado un estado mental en muchas personas de importaculismo. No me importa lo que sucede en el mundo porque eso lo eligieron ellos, pero yo elijo resonar de tal manera y una cantidad de cosas que en últimas es adoctrinamiento y prácticamente adiestramiento para que usted se aleje de ser una persona crítica, que use sentido común y sobre todo dependiente de que tu vibración dependa de cosas externas y para evitar que algo negativo externo te afecte, te alejes de ello. Y eso en cierta manera es garantizar la impunidad, porque entonces vos ya no vas a ser testigo de lo que están haciendo mal los que están haciendo mal, porque eso dice que te baja la vibración. Ese tipo de impunidad les fascinaría a esta gente y por eso es que tratan de normalizar una cantidad de cosas para que nosotros no lo veamos como algo malo. Sucede con lo que está sucediendo en las narrativas de ciertos movimientos e ideologías en Europa, sobre todo en España, con el tema de las agendas de otras inclinaciones sexuales que están tratando de hacerlas ver como algo normal. Entonces, y sobre todo modificando esquemas educativos en la población infantil, tratando de normalizar las relaciones entre niños y adultos cuando eso no es normal. Pero bueno, el punto es que estamos en unos cambios donde cada quien tiene que estar viendo esas situaciones y tomar una decisión. El temple del alma parte de ahí. Y una clave fundamental para poder manejar el temple del alma, que son todas esas situaciones externas que están sucediendo, para que usted sea testigo de ella y que usted pueda tomar una decisión y asumir una postura coherente frente a lo que estás viendo, es tener claro lo siguiente. Tu vibración depende exclusivamente de ti, de nadie más.
Por lo tanto, si vos estás ante situaciones negativas, terribles, eso no te tiene que bajar la vibración. Te hará cuestionar, pero tu vibración debe mantenerse alta porque depende solo de ti. Eso explica por qué un bombero, un rescatista ante situaciones terribles que romperían el corazón a cualquiera, mantienen la integridad y su neutralidad emocional ante lo que está sucediendo para poder ejercer su servicio de socorristas, salvadores, pues de salvamento, y personas que están haciendo una función social en donde están haciendo acciones donde cualquier otra persona sin entrenamiento no puede hacerlo. Entonces, es lo mismo con nosotros. Nuestro crecimiento espiritual, nuestro ascenso espiritual, parte de un principio fundamental. Tu vibración depende de ti. Por lo tanto, lo que veas de afuera no te tiene que afectar, sí cuestionar, pero no te tiene que afectar porque usted debe tener claro, y en eso debe ser coherente, que tu vibración solamente se verá afectada si tú lo permites, si tú lo autorizas. A mí me ha tocado ver muchos videos y mucha información donde hay cosas muy crudas, noticias muy duras. Y eso para muchas personas de la New Age, no, aléjate de eso porque te baja la vibración. Como veo esa información, porque sé que eso no me va a afectar a mí porque yo soy el dueño de mi vibración, puedo asumir una postura crítica, una coherencia en mi discurso frente a eso y una posición muy firme a la hora de sostener una opinión, una argumentación de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que estoy viendo. Y de esa manera puedo hablar de ese tema. Pero me entristece y es lamentable que muchísima gente adoctrinada con esa narrativa New Age de creer que tu vibración depende de lo que ves y por eso tienes que alejarte para que no te baje la vibración, eso ha hecho que muchos de ustedes, mucha gente, se vuelva indiferente, insensible y, perdónenme la expresión, sin ánimo de ofender, ignorantes a lo que está sucediendo en el mundo. Y de esa manera se les está facilitando el trabajo a los controladores y a los que quieren que esto siga a favor de ellos y que la impunidad siga actuando a favor de ellos. Entonces, estamos ante una situación donde es muy difícil poder distinguir qué es y qué no es. Por eso es que desde que empecé en este trabajo, en esta función de divulgador, de influencer, acá en este canal de YouTube, Crónicas del Excusado, fui muy claro desde el principio en decir que mi animación, mi motivación no es convencer a nadie, ni aleccionar a nadie a estar a mi favor o que yo tengo la razón por encima de otros. Tampoco ha sido objetivo de este canal ser yo gurú de nadie y mucho menos estar en competencia con otros divulgadores en una especie de carrera de quién tiene razón. Los que han empezado en este canal conmigo desde que comenzamos aquí en el canal, hace ya 3 años, saben que yo no utilizo intermediarios de ningún tipo y que lo que yo expongo acá, asumo la responsabilidad frente a lo que yo hablo, expongo, opino y argumento. He sido claro en decir que son autocanalizaciones mías y la mayoría de las situaciones que me tomo la libertad de exponerles a ustedes de mi propio proceso personal es para cerrar ciclos, pero también para que sirva de punto de referencia, ejemplo, para muchos de ustedes que están en este proceso, para que se den cuenta que aquí no hay misterios, que así como lo estoy logrando yo, también usted lo puede lograr. Así de simple. Entonces, esas discusiones de que dé opiniones sobre XY divulgador o que porque yo no estoy de acuerdo con XY divulgadores es reflejo de un conflicto personal, sinceramente es absurdo. Aparte de eso, hay que tener claridad que en este proceso nadie dijo que esto fuera fácil y aquí nadie tiene verdades absolutas, aquí nadie es dueño de la verdad o de una razón específica. Acá estamos divulgando desde nuestras verdades personales, desde nuestra experiencia personal, pero en el caso mío yo no vengo a imponer nada. Yo no he estado de acuerdo con algunas narrativas de algunas personas en algunos canales, lo he dicho aquí desde que empezó este canal. No he estado de acuerdo con ciertas situaciones que se están dando a nivel, digamos, de divulgación y lo he
dicho claramente, pero nunca he estado en contra de una persona simplemente por eso. Yo no tomo las cosas personales con esa otra persona y lo tomo como un ataque o que somos enemigos, no. Por ejemplo, con estas señoras de Argentina, yo no soy quien para juzgarlas como personas y seres humanos. No estoy de acuerdo con las narrativas que manejan ellas, que es otra cosa diferente. Pero como cualquier persona que puede estar convergiendo o divergiendo, yo soy de los que diverjo y doy mi opinión. Ya usted sacará sus conclusiones. Pero yo no estoy aleccionando a nadie aquí para que no las sigan, porque son esto y aquello, porque son malas personas. Nunca lo he dicho. Nunca. Simple y llanamente no estoy de acuerdo con ciertas narrativas que manejan. Que me parece preocupante y delicado lo que están haciendo, sí. Que las pueden afectar a ellas desde su nivel kármico, tal vez. Pero eso no soy quien para juzgar. Lo mismo sucede con ese tal niñito, ese tal índigo. Como ser humano, como persona, yo no voy a cuestionar ni juzgar sus decisiones personales, es su vida. Pero que venga a decirle a la gente que hagan X y cosas para favorecer ciertos procesos que él cree tener la razón y que la gente, sea voluntariamente engañada o no, acepte eso, yo no voy a venir a cuestionar a él como persona simplemente porque no estoy de acuerdo con lo que él está haciendo. Nunca lo va a hacer. Lo mismo pasa, por ejemplo, hay cosas de Yaconor que yo no estoy de acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo vea un video muy bueno de él sobre un tema que yo sé que nos puede servir a todos, me incluyo, pues lo comparto. No va a cerrar la puerta simplemente porque no estoy de acuerdo con él. No, hay cosas que no estoy de acuerdo, hay otras muchas que sí estoy de acuerdo. El queridísimo Fran Parejo. Fran Parejo es un muchacho que me encanta el trabajo que le está haciendo, lo respeto mucho y sobre todo por lo que está tratando de hacer. Hay cosas que no estoy de acuerdo de Fran, pero no por ello voy a dejar de compartir sus videos. Lo mismo pasa, y lo voy a decir aquí abiertamente, hay ciertas derivaciones que estoy notando últimamente con mi queridísimo, al que quiero mucho, David Mata, pero no por ello yo me voy a cerrarle las puertas, negarle la amistad o dejarle de hablar o criticarlo en su persona. No. Es un hombre que para mí íntegro porque lo conocí personalmente y si hay algunas derivaciones que no estoy de acuerdo, pues soy yo el que no estoy de acuerdo, pero el que quiere, el que tiene que sacar sus conclusiones es ustedes. No, no puedo decir, no lo hagan. Lo mismo está pasando con mi querido Alberto. Hay algunas cosas que no estoy de acuerdo con Alberto. Se lo he dicho en privado, lo estoy diciendo acá, pero no por ello le voy a negar la amistad a él. Es un hombre maravilloso que lo conocí en España, genial, le he respetado su recomendación de que nunca le muestre la cara, que nunca dé sus contactos privados y he sido fiel a eso. Hay cosas que no estoy de acuerdo y que sinceramente tengo que cuestionar algunas cosas porque no son desde lo que es desde mi experiencia, cosas que creo no son por ahí, que creo que está infiltrado, puede ser. Así como él puede creer que yo soy el que estoy infiltrado, y eso es respetable. Pero es un hombre que yo considero excelente ser humano y al que estoy muy agradecido. Mal haría yo hablar mal de él. Además que no tengo motivos. Ahora que me haya negado el saludo, pues es otra cosa, pero tendrá sus razones. Pero de todas maneras, estamos en el mundo, somos seres humanos y todos estamos creciendo. Lo mismo pasó con la señora Celina, me acuerdo con ella, señora que respeto todo el trabajo de divulgación que haya hecho, que ella lo haya tomado personal cuando yo le estuve diciendo que no estaba de acuerdo con unas cosas con respecto a unas noticias que estaba dando ella, que estaban claramente distorsionadas y que las fuentes que le estaban dando en ese momento, esas noticias, estaban totalmente equivocadas. Ella no lo tomó así, lo tomó de una manera, me imagino, muy propia de su personalidad y cortó toda relación conmigo. Yo, listo, Dios la bendiga, siga por su camino, no hay ningún problema. Entonces, lo mismo pasó con Liu y con otros divulgadores. Me imagino que también esa gente dirá, no, este muchacho Richard está diciendo cosas descabelladas y no lo sigan o lo que sea. Eso es respetable. Es que cuando uno viene aquí a un espacio de estos a ser público, a divulgar algo, pues uno está sujeto a que a que a uno lo cuestionen o critiquen o estén de acuerdo o no con lo que uno dice. Lo que yo no tolero, lo que yo no acepto,
es que haya personas que se tomen la atribución o el derecho de señalarme en términos personales y que me juzguen desde mi carácter o mi persona y saquen a relucir supuestos tapitos al sol, dizque porque tengo mucho ego y una cantidad de bobadas, y que eso lo utilicen para generar cizaña, desinformación y calumnia en mi contra. Ahí sí, no, qué pena. Yo no voy a aceptar eso, así como tampoco acepto personas que hablen mal de otros divulgadores simplemente porque creyeron dentro de su imaginación que yo estoy hablando mal de ellos cuando no lo estoy haciendo. Entonces, en ese orden de ideas, es dejar claridad que estamos por un proceso de templado. Y en ese proceso de templado del alma, de nuestra energía álmica, va a haber situaciones donde vamos a empezar a diverger o a converger con algunas personas, con algunas narrativas, pero que en apariencia pueden ser positivas, pero que en realidad nos están poniendo a prueba, sobre todo lo que tiene que ver con nuestro orgullo espiritual. Pues que volví a compartir ese video Chiva, el destructor de las ilusiones. Al final, incluso seres muy iluminados, muy, digamos, trabajando en el tema espiritual, si no cuidan su orgullo espiritual, pueden caer en la última trampa de la ilusión de Maya. Y se puede tirar por la borda todo el trabajo que se ha realizado hasta ese momento. Por eso es que yo me cuido de no seguir otras narrativas, de no dar opiniones personales sobre otras personas, y mucho menos tomar algo personal como algo personal. Trato de exponer los argumentos, los hechos a partir de mi experiencia. Y eso me está ayudando a crecer como ser humano, a madurar espiritualmente. Ustedes han sido testigos de eso. Y han visto mis cambios. Siempre he buscado ser mejor persona. Pero que nos han tratado de infiltrar, sí. Y mucho. Nos han tratado de infiltrar por todos lados porque somos de los pocos divulgadores que aún nos mantenemos independientes. Y una característica mía en este canal es que yo jamás utilizo terceros. Las pocas veces que he hecho referencia a mi querido JC y a la Supa Confederación es porque son informaciones que manejamos, no porque él me las dio, no, la manejamos y que es pertinente compartir acá. Lo demás, saquen ustedes sus conclusiones, pero es que compartí una página que hay en YouTube del Comando Espiritual y que son publicaciones que vienen directamente de la Supa Confederación a través de JC y que no hay más intermediarios. Me han dicho que de dónde saco yo la información. Lo he planteado acá. Años y años de investigar, estudiar, leer, cotejar, comparar, contrastar, de equivocarme, de embarrarla, de hablar con personas que saben mucho más que yo sobre estos temas, de escuchar, de ver. Tengo cientos de horas de video viendo videos, cientos de horas leyendo documentos, haciendo una cantidad de recopilaciones que permitan yo estructurar una argumentación a lo que he sentido y percibido desde mi intuición, desde mis propias memorias, desde mi autocanalización. He evitado canalizar a otros seres. Conmigo se ha comunicado Enki. Y no estoy hablando del Enki que algunos por ahí están refiriendo y diciendo una cantidad de vainas que, perdonen la expresión y con todo el respeto que tienen los payasos, pero con unas payasadas que uno sinceramente, ¿qué se va a hacer? Pero Enki se ha contactado conmigo directamente, sin intermediarios. ¿Cómo lo ha hecho? A través de telepatía. Y a veces me pongo a mirar al cielo y aparece una nube en forma triangular perfecta y es una nave enquita. Y me establezco una conexión telepática. Y yo he sido muy claro con él, yo no voy a ser canalizador suyo. Yo no voy a decir nada de lo que usted me está diciendo acá en el canal o otras personas. Búsquese a otra persona, pero conmigo no, y él lo sabe. Lo mismo sucede con mi queridísimo amado Rayo Azul. Él, yo tengo conexión directa con el Rayo Azul. ¿Cómo? No sé. Con el paso del tiempo, desde que era un niño pequeñito. Sé que mi amado Rayo Azul, a través de sus avatares, Micael, por ejemplo, Mica,
yo estaba en conexión con él y me ha dicho cosas muy, muy hermosas y él no me dice, vaya, dígalas. No, he tomado la decisión de contarlas. La Divina Fuente, hubo una persona acá en el canal y no es el único. Con él han sido, creo que 15 ya, que han intentado. De hecho, yo creo que uno de los informantes que tiene el querido Alberto ha tratado de contactarme y yo no le caigo en ese juego a esa persona, a ese supuesto contacto. Y ha habido gente que ha tratado de aleccionarme a sus agendas. En algún momento se he caído, yo no lo voy a negar, caí en la agenda patrioteril y estuve muy metido con el tema patriota. Y fuera de eso, hubo un momento donde me trataron de aleccionar a la agenda posilicio pleyadiana y tuve contacto con seres pleyadianos. Pero tal vez por mi naturaleza rebelde, independista, no he querido caer en ninguna agenda y tal vez de pronto mi propia soberbia personal de ser yo el protagonista de mis propias historias, pero sí han intentado infiltrar. Y ha habido personas, hubo alguien que me decía que la Divina Fuente dice que me tenía un mensaje, que decime a dónde te escribo porque es urgente que te quiero pasar ese mensaje. Yo le dije, qué pena hermano, pero yo todo el tiempo estoy en conexión con ella, yo no lo necesito a usted para que yo reciba un mensaje de ella. Y si fuera así, ella misma me lo estaría confirmando y diciendo, ve, conectate con este muchacho que te tiene una información que de pronto por otros medios no te lo puede hacer llegar. Ah, pero no ha sucedido. Y yo le dije, ¿sabes qué? No, no, no. Llévate esa narrativa y tu cuento de que eres el único, porque supuestamente dice que él es el canalizador de la Divina Fuente, como han dicho otros personajes divulgadores por ahí de la nueva era, de la New Age, pero bueno. Y este chico insistía y dije que no. Ah, bueno, llevaré esa negativa tuya a la Divina Fuente. Y no, ahorrate el trabajo que te lo estoy diciendo esa voz. Entonces, no es arrogancia, es simplemente darme cuenta que, bueno, y me perdonan si de pronto son arrogante, pero es algo que sucede de manera así espontánea. Pero yo no voy a participar en narrativas que apoyen otras agendas. Si me voy a estrellar, me voy a estrellar es con mis argumentos, pero no defendiendo la tesis de terceros. Y en este canal ustedes han visto que yo nunca he utilizado ningún canalizador. Cometí el error en su momento de recomendar el que yo bauticé el maestro del agua. Y eso es un tema que ya se sanó y se subsanó y pues ese personaje se desenmascaró solo. Afortunadamente no fui el único que coincidió en eso. Pero son errores que uno como ser humano comete y yo en cierta manera creí en su discurso y lo quería apoyar. Y me perdonarán las personas que de pronto sí cayeron en él y se vieron afectadas. Pero en ese momento, al igual que ustedes creían en ese señor, solito se estrelló solo. Lo mismo pasa con una persona en México que traté personalmente directamente con él y me di cuenta que él manejaba un resentimiento muy grande por el tema de lo que sufrió los pueblos originarios indígenas, por el abuso que él recibió por parte de personas que se aprovecharon de su conocimiento y le robaron derechos de autor. Pero eso no era el derecho de él de creerse lo que se estaba creyendo en ese momento y en lo que terminó en su relación conmigo, que me tocó cortar y hasta luego hermanito, que aquí no podemos seguir. A pesar de que lo apreciaba como persona y como ser humano y que tenía madurez, pero uno se equivoca. Y me he equivocado en muchas ocasiones también en mi vida personal, como cualquier ser humano. Si vieron el color que está tomando el cielo, un color durazno mostaza bellísimo. Y aprovecho para entrar ahora sí en materia el tema de lo que es todo este tema de qué es lo que está sucediendo en este 2024 desde el 1 de enero. Primero que nada, hay una guerra de información y desinformación dentro de las agendas
de los supuestos sombreros blancos, supuesta alianza, supuesta federación, supuestos chungos, supuestos patriotas y una cantidad de gente que tira para un lado y para el otro. Ha habido publicaciones de videos donde hay disque predicciones 2024 basadas en supuestas revelaciones o textos apocalípticos, supuestas profecías de ciertas personas espiritistas, que supuestamente son medium, canalizadoras y que supuestamente tienen contacto con yo no sé quién. Y ha habido otros que dentro de las narrativas de pescar en río revuelto están sacando información como para llevarse solamente likes y sobre todo generar seguidores, generar tráfico de divulgación para ellos, ser parte del pastel. Entonces, en ese sentido, orden de ideas, me encanta ese reflejo allá atrás en el vídeo donde me estoy viendo. Entonces, ha habido digamos, artillería donde se ha estado tirando una cantidad de cosas en donde prácticamente en vez de informar se ha confundido más las cosas. Yo he tratado humildemente desde lo que puedo compartir ciertas cosas que puedan ser útiles para ustedes para que saquen sus propias conclusiones. No estoy aleccionando a nadie al respecto de nada, ni trato de convencer, simplemente estoy pretendiendo que ustedes siempre trabajen su propia intuición, su propio discernimiento, su propia capacidad soberana de libre albedrío de tomar sus propias decisiones y de dar información que les pueda servir, pero que ustedes deben, por ustedes mismos, confirmar y sobre todo analizar con sentido crítico y sentido común. El 1 de enero hubo una serie de situaciones muy anómalas, sobre todo en Asia, en Japón, y días después una serie de situaciones que se han visto en diferentes lugares del mundo, en donde ha habido una especie de ola masiva de avistamientos que algunos están diciendo que forma parte del disclosure o divulgación blanda de lo que es el fenómeno extraterrestre. Otros lo han referido que forma parte del famoso supuesto proyecto Blue Beam y Libro Azul. Otros lo han referido que eso forma parte de lo que es las estrategias de desinformación de los chungos. Otros lo han referido que eso es gracias al trabajo incansable y el sacrificio de los sombreros blancos y los patriotas y cosas de ese estilo. Hay videos que son muy convincentes, pero cuando uno sabe que existen programas de diseño gráfico y de edición de video e imagen muy sofisticados, sobre todo los más actuales, que son los que utilizan IA o inteligencia artificial, es muy difícil distinguir si es un trabajo editado o no, si lo que estás viendo ahí realmente es un fenómeno anómalo o es manipulación. Por ejemplo, en Instagram he estado siguiendo una página muy interesante de diseño en 3D, en donde han trabajado imágenes muy convincentes, muy realistas, pero todas diseñadas en programación computacional con ayuda de IA, de seres extraterrestres en ambientes cotidianos, caminando entre las personas, investigando en las pirámides, bajándose de naves y cosas así, pero ellos mismos lo dicen, son simulaciones gráficas de supuestos seres si llegaran a estar en la realidad. Y son muy convincentes. Y me he dado cuenta de que ha habido algunos canales de divulgación que utilizan esas imágenes, diciendo, vea, esto lo mandaron, se está publicando en redes sociales, avistamiento en tal parte. Yo conozco más o menos unas 100 páginas, algunas las sigo en Instagram y en redes sociales, de manipulación y manejo de imágenes gráficas.
y son páginas que lo dicen, son diseñadores que están experimentando para llamar la atención de desarrolladores de videojuegos y ser contratados por estos para hacer diseños y desarrollos para juegos de computación. Entonces, he visto cómo hay canales tanto aquí en YouTube como en Face, en Instagram, en Twitter, en otros canales donde algunos divulgadores, sobre todo New Ways, muy sensacionalistas, publican supuestos avistamientos utilizando esos desarrollos gráficos y lo peor, sin darles derechos de autor a los creadores de esos diseños. Entonces, he visto cosas que uno dice, wow, eso parece real, y una persona que no tenga ese conocimiento, pues se traga entero y cree que eso es un avistamiento real. Hubo uno que se difundió mucho, es una pradera, un campo verde con árboles al fondo, donde hay un plato, el clásico plato volador, en donde se ve unos seres grises bajando y se ven interactuando en el entorno y luego se quedan mirando como, ay, nos están filmando. Se suben a la carrera de la nave y la nave zzz, desaparece. Y mucha gente creyó que eso era real, ¿no? Era un diseño para un videojuego. Entonces, hubo otro que también lo está publicando alguien muy conocido en el mundo, digamos, de la divulgación. No diré su nombre porque es un nombre en cierta manera muy agresivo. No quiero ser objeto de sus intuperios y sus insultos. Este señor publicó supuestamente un simbionte, un ser que dice que apareció en redes sociales, no dice dónde, ni cuándo, ni cómo fue, y parece un ser que se está moviendo con un fondo negro y se ve una aura blanca y lo toma como algo real y incluso él advierte que el que le diga lo contrario él mismo lo censura y lo bloquea, pero yo estuve mirando ese video y se parece mucho a otro que por ahí estuvo circulando también, que habla de algo similar y son manipulados computacionalmente hablando. Entonces hay que tomar mucho cuidado con esas imágenes. Me acuerdo cuando hace unos 3 4 años empezaron a circular imágenes de supuestos fallos de la realidad, que en China, donde se veía, creo, en una ciudad al lado de un río, se veía después de un puente, dizque el reflejo de otra ciudad, dizque en el cielo, que normalmente es un fenómeno que llamamos fuegos fatuos, pero que era muy, parecía una ciudad. Incluso había unas donde se veía un ser como un dragón emergiendo de las nubes. Esos son desarrollos hechos en computador. Entonces, hay personas que utilizan la estrategia de usar esas imágenes para generar expectativas y poder justificar sus narraciones. No estoy diciendo que todas las imágenes sean desarrolladas en computador y que todas son falsas, pero que sí las hay, las hay. Entonces hay que tomar mucho cuidado y sobre todo porque no se distinguen cuáles son reales y cuáles no. Lo que sucedió en Miami, por ejemplo. Eh, Hubo mucho movimiento días antes en lo que pasó en Miami y lo que la gente no sabe es que hubo a ver, lo que puedo decir, hubo un proceso de llegada de seres que tienen misión de ayudar en el proceso de ascensión planetario y ha habido varios, digamos, aterrizajes donde han desembarcado grupos de seres muy parecidos a nosotros para ellos ayudar y apoyar en el plan. Y eso entró en el radar, digámoslo así, de los chungos y buscaron la manera de infiltrar eso y desacreditar eso a la vez. Entonces, cuando hubo reporte de un avistamiento de un objeto en la zona de la ciudad, cerca del aeropuerto, inmediatamente se crea esa movilización y en ese centro comercial ocurre lo que ocurre, en donde hay una cantidad enorme de patrullas, hay una cantidad de jóvenes por ahí y ocurre una serie de incidentes en donde con ciertas manipulaciones se muestra que aparentemente pasó algo ahí, pero en realidad fue una manipulación de algo que sí ocurrió en la zona
y que se abrió un portal abierto por esa nave para, digamos, una especie de ascensor, bajar un grupo de estos seres que se querían mezclar entre la población que estaba ahí y pasar desapercibidos sin hacer mucha bulla, pero por algún tipo, no sé, de desajuste, cuando se abre el portal, se dio un estallido sónico que a veces es habitual cuando ocurren estas aperturas de portales, y eso generó un estado de alarma en las personas y ocurrió inmediatamente una reacción de los chungos y se genera una serie de frecuencias negativas que activan a ciertas personas que estaban ahí y empiezan a verse unas peleas, tratando de generar una distorsión para poder ambientar un escenario en donde se hiciera ver como algo muy malo, algo que en realidad fue muy positivo, y de esa manera generar un primado negativo. A veces cuando seres de otra densidad empiezan a interactuar en nuestro medio, en nuestro entorno, cuando se están ajustando al rango de frecuencia de nuestra realidad, en ese proceso de ajuste los vemos como sombras, como si fuesen como un vapor, un humo que está pasando. A veces no lo percibimos, pareciera como que pasó algo al lado tuyo y cuando volteas a mirar no ves nada. Y de un momento a otro aparece alguien por ahí y te saluda o pasa como si nada y usted, pero ese no estaba ahorita ahí. Pero luego usted olvida de que sucedió eso, porque en cierta manera ese ser manda un pulso psíquico para que usted borre esa imagen y no lo recuerde. Y eso lo hacen, sí, tanto los positivos como los recesivos negativos. Así como se pueden implantar recuerdos, imágenes también se pueden borrar. Los seres, digamos, positivos, benévolos, no lo hacen con fines negativos, lo hacen es para evitar trauma. Entonces, si un ser aparece en un lugar y usted de pronto estaba en ese momento y lo pudo ver, de pronto usted no entiende lo que está viendo y puedes tomarlo dentro de la programación negativa que nos han hecho como algo malo y genera una situación de pánico que puede afectarte a vos como al que está apareciendo ahí. Entonces lo que se hace es que se manda un pulso psíquico para que usted no recuerde que vio eso y no pasó nada, no te afecta en nada. Entonces, esas situaciones llegan a ocurrir y obviamente a veces no se puede tener control 100% de lo que está ocurriendo, y más ahora que el celular está en todas partes. Entonces hay personas que pueden acceder a esas imágenes y pueden mostrarlas. Pero como no tienen idea del contexto, no saben lo que están mostrando y entran a formar parte de la masa desinformativa que se está masificando en redes, y de esa forma terminamos dentro del ciclo de desinformación. En cierta manera eso favorece, digamos, la infiltración para pasar lo menos desapercibidos, o sea, pasar lo más desapercibidos posibles, y en cierta manera se deja que eso suceda para contribuir a las leyendas urbanas, y así se le resta importancia y poder trabajar de incógnito en la mayoría de los casos. Pero hay otras situaciones en las que se están viendo efectivamente estrategias piloto de programación para evaluar y medir el nivel de reacción de la gente y de esa manera poder anticipar situaciones, prevenir otras o maximificar algunos escenarios dentro de la narrativa de falsa invasión o de blue beam, para hacer creer que lo que estás viendo es real. Es como cuando aparece la imagen de la Virgen en las nubes diciéndote, te bendigo, hijo mío. Y normalmente sucede en lugares donde la población es mayoritariamente católica, pero no ocurre en lugares donde hay, digamos, cristianos. Ahí aparece un Jesús, un Cristo. Entonces miren que eso sí son manipulaciones y programaciones de control predictivo para que usted reacciona ante algo, ellos miran la reacción, cómo la miran y cómo la miden a través de las redes sociales.
Ellos miren y hacen seguimiento y empiezan a evaluar, incluso a través de sus bots, los troll y personas que infiltran en los comentarios, es para mirar qué dices al respecto, qué opinas al respecto, qué nivel de impacto y qué cosas estás diciendo que, no, eso yo no lo creo. ¿Por qué? Por esto. Y ellos toman nota, por esto no lo creo. Entonces vamos a afinar la próxima vez para que sea más creíble. O al contrario, bueno, vamos a afinarlo más para que la gente vea que eso es totalmente falso. Y así desacreditan o validan cosas. Entonces, eso en cierta manera fue también lo que sucedió en Miami. Otras situaciones que se están dando, hubo una serie de fenómenos por todas las costas del Pacífico, sobre todo en Norteamérica y acá en América Latina, y en zonas del Atlántico y en algunos lugares del Índico, donde hubieron marejadas muy extrañas. Porque una cosa es que las mareas, hay marea alta, marea baja, y hay lo que llamamos las mareas vivas, que son mareas muy altas, que por ejemplo en el Pacífico colombiano, cuando hay mareas vivas pueden llegar a tener 7 metros de altura. Entonces, por eso que muchas de las construcciones costaneras en el Pacífico colombiano están construidas muy retiradas de la playa y sobre estructuras palafíticas, sobre troncos. Entonces, cuando hay mareas vivas es cuando hay una máxima marea que supera la marea alta normal. Normalmente suceden esas mareas vivas cuando hay una confluencia gravitacional entre los cuerpos celestes que están interactuando con la Tierra en ese momento, en ese lugar específico. Pero este tipo de marejadas que superaban los 8, 10, hasta 12 metros de altura, y no una o dos olitas, sino olas tras olas, generando inundaciones y daños estructurales, parecían tsunamis, sin haber alerta de tsunami. Y esas imágenes, en cierta manera, no tenían y no le dieron la importancia que se merecían, y en cierta manera fueron desacreditadas o ignoradas o metidas dentro del enorme volumen de desinformación que está circulando en redes sociales, porque la gente se está acostumbrando a ver mucha información que no dura más de 2 minutos. Por eso es que estas plataformas insisten que hagas videos que no duren más de 10 minutos, porque de esa manera, mientras un video de 1 hora y media es un video de 1 hora y media, ¿cuántos videos de 10 minutos pueden haber en 1 hora y media? Y de esa manera te quitan la capacidad de análisis, de escucha, de interiorizar la información y de digerirla. Entonces, como todo se está dando de manera inmediatista, entonces usted está bombardeado continuamente con píldoras de información de no más de 2, 3, 5 minutos, y muchos divulgadores están cayendo en esa narrativa y en ese juego de dar supuestamente información y publicar 4, 5, 6, 8 videos a la semana, pero videos corticos, para monetizar más y fuera de eso, disque alcanzar un mayor público, pero están contribuyendo sin querer, la mayoría de ellos, a la saturación de información, que usted no tiene tiempo, ni siquiera le alcanza la memoria para recordar lo que se publicó hace una semana, hace un mes, hace un año. Y estamos repitiendo mini bucles en donde la saturación de información contribuye a que usted pierda la memoria de corto y mediano plazo. Y usted no haga análisis crítico y te estás dejando llevar por las tendencias y las agendas. Eso es fácil de identificarlo. Cuando usted empieza a mirar, como si fuera una agenda, un calendario, las publicaciones de muchos divulgadores con temas de moda, siguiendo con un guión, una narrativa, y muchos de ellos ni siquiera son conscientes de eso. Entonces, esas marejadas, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Indirectamente se está haciendo publicaciones donde están hablando de que se están presentando dentro de esta nueva, entre comillas, guerra fría que se está presentando entre potencias, eh, incidentes no confirmados en donde parece ser que ha habido enfrentamientos entre submarinos en diferentes lugares del mundo. Y en su momento se lo dije a mi querido Alberto, iba a ocurrir una serie de fenómenos o anomalías en el Atlántico y en el Mediterráneo, cosa que se dio efectivamente, pero
que no tuvo mucho eco, pero que posiblemente involucró, como ahora están divulgando, por ejemplo, los informes del señor Benjamin Wolford y Storm Ryder, por citar algunos, hace unos días en uno de los últimos informes de estos dos informantes insider, confirmaron que efectivamente se están presentando, parece ser, una serie de enfrentamientos en submarinos entre algunas agencias o grupos paralelos a los gobiernos y que ha habido detonaciones de carácter nuclear y eso está generando marejadas muy grandes en diferentes lugares del mundo. Y eso lo han tenido muy silenciado y lo están haciendo pasar desapercibido como un tema del clima, pero nada más. Entonces se está viendo que ha habido una serie de situaciones en el Antártico. De hecho, es muy llamativo de que algunos presidentes han estado viajando por allá. Y también se ha visto avistamientos de formaciones nubosas por todo el mundo, sobre todo las que se vieron en Chile, algunas en Argentina, sobre todo antes de esos vendavales que hubieron, que azotaron la ciudad de Buenos Aires. Se ha visto en Brasil, se ha visto en Europa, en España, acá en Colombia, de hecho he publicado algunas fotografías de eso, en Estados Unidos, fotografías que me han compartido algunos amigos, en México, mi querido Marco de Abducción Extraterrestre de México, me han mandado y me han compartido. Y dentro de toda la terminología ufológica se saben que hay nubes, que son nubes tipo lenteja o nubes lenticulares, que se forman, para los que son conocedores del tema, sobre montañas con características específicas, pero que ese tipo de nube, y eso yo lo he confirmado, no son comunes en territorios de superficie plana o llana. Entonces es muy raro, y como la gente no tiene ese conocimiento y creen que es una nube normal, ver nubes lenticulares o tipo lenteja en zonas donde no hay formaciones montañosas. Y salen con una serie de justificaciones y explicaciones oficiales de que eso es normal para evitar que la gente se dé cuenta de que es una forma de camuflaje muy utilizado por parte de ciertas civilizaciones para pasar, entre comillas, desapercibidas. A modo de dato, eso no solamente lo hacen aquí en la Tierra, en cualquier lugar donde ellos puedan estar, si ellos consideran que no deben ser vistos, utilizan fenómenos naturales climáticos para camuflarse con eso y pasar desapercibidos. Eso es algo que lo han hecho por mucho tiempo muchas civilizaciones con tecnología estelar, interestelar, intergaláctica. Entonces, a veces, de acuerdo al grado de evolución de estas civilizaciones, a veces no les funciona 100% esos camuflajes y quedan muy evidentes. O a veces lo hacen con la intención de ir gradualmente acostumbrando al público general a verlos ahí, a familiarizarse con su presencia, para que cuando realmente se hagan visibles, sí, es una nave, y no pasó nada, y se evite lo que algunos han usado como justificación para retrasar el disclosure o divulgación, el pánico general. Obviamente está ocurriendo también algo que ya se está haciendo público, no soy yo el que lo estoy diciendo y ni lo estoy afirmando, ya se está reconociendo que incluso hay empresas privadas que para amenizar fiestas y si usted tiene el dinero, generar pequeñas nevadas, pequeñas lluvias para generar arcoíris y cosas así. Muchos jeques árabes están recurriendo a eso para regalos de cumpleaños para sus hijos o hijas por allá y tienen el modo económico de hacer sembrado de nubes y es unas tecnologías que son reconocidas de alteración y manipulación del clima con fines, digamos, comerciales o con fines, digamos, para generar lluvias o evitar sequías. Eso se sabe desde los años 60, pero que ahora se ha vuelto como muy popular el tema, pero lo que no se ha dicho, y ese es el tema que hay detrás de bambalinas, eh,
es que también se utiliza con fines militares y ha habido una guerra climática entre potencias desde hace ya bastante ratico, al igual que se utilizan estrategias biológicas, armas biológicas, también armas climáticas. De hecho, de hecho existe la patente. Obviamente, se dice que no se ha llevado a la práctica, pero utilizar ondas sísmicas para destruir infraestructura del enemigo. El mejor ejemplo, yo aquí cerquita tengo una cantera y cuando ellos hacen sus detonaciones para romper la piedra, hasta que llegan las ondas sísmicas y aquí tiembla y esta casa donde yo estoy viviendo está llena de puras fisuritas por todos lados de las paredes porque son, es movimiento de tierra, se está moviendo la superficie del suelo y estamos hablando de una cantera que está a unos 3 kilómetros de aquí, 5 kilómetros, unos 5 kilómetros, hasta aquí se llegan las detonaciones que hacen vibrar estas ventanas y el suelo se mueve. Estamos hablando de uso civil para romper roca en una cantera. Ahora imagínense, por ejemplo, para hacer las prospecciones petroleras se utilizan pequeñas detonaciones para hacer mapeos debajo de la superficie y poder identificar bolsas donde haya con el petróleo o bolsas de gas. Incluso los sismos de los volcanes ayuda para hacer un mapeo de lo que hay debajo de la superficie alrededor de un volcán. De hecho, cuando se hicieron las pruebas de armas nucleares en la época, hace ya muchos años, se detectaban esas ondas sísmicas y se diferenciaban de las ondas sísmicas naturales, porque las ondas sísmicas naturales tienen tres movimientos naturales: horizontal, vertical y ondular. Pero las bombas, estos artefactos muy potentes generaban dos de las tres ondas sísmicas y por eso es que se podía identificar si habían detonaciones de esas armas y sobre todo en las pruebas nucleares. Y se descubrió que cuando se hacían esas pruebas de esas armas, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, y me imagino que los rusos también, ponían construcciones de edificios, no solamente para ver el efecto del flash lumínicos o de las ondas de sonido y de viento, sino también las ondas sísmicas, qué daño se podía producir en las infraestructuras. Y de hecho hace poquito estuve en una página de historia naval y que muestran avances tecnológicos en la industria marítima naval, tanto civil como militar. Estaban mostrando los ensayos que se estaban haciendo con uno de los super portaaviones que está construyendo, creo que Estados Unidos, con armas tácticas detonando bajo la superficie del agua al lado de de un, de un casco que están diseñando de un super portaaviones. Y eso es impresionante. Si eso es público a nivel, digamos, informativo para los que nos gusta este tema del desarrollo naval, pues, ¿qué no se estará haciendo a nivel clandestino o detrás de bambalinas a nivel militar del aparato industrial militar, del complejo militar que llaman? Entonces, que haya armas de ese tipo y que genere ese tipo de fenómenos es muy probable que esté sucediendo desde hace ratos. De hecho, desde la primera, Segunda Guerra Mundial, porque eso se detectó en la primera, pero en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los aliados, en especial los británicos, empezaron a experimentar con armamento, con bombas de demolición, bombas sísmicas. Fueron muy célebres la utilización de estas bombas sísmicas para destruir una gran represa que era usada por el enemigo de los británicos allá en territorio europeo y eran bombas muy pesadas en forma de tambor lanzadas desde unos bombarderos especiales sobre la superficie de esa represa para que rebotaran, impactara contra la estructura de la represa y la onda sísmica de la explosión agrietara la presa y el resto lo hacía la presión del agua de la presa. Y fueron exitosas estas pruebas. De hecho, armas de demolición fueron utilizadas en Casablanca, en los bombardeos aliados contra los enemigos de ellos en Casablanca se utilizaron bombas de demolición que darían luego origen a las bombas sísmicas que hoy conocemos
como las Gun Montau, las bombas estas de concreto que utilizan la energía cinética y con las que se destruyó principalmente búnker de terroristas por allá en Pakistán y en Afganistán. Eso salió en noticias incluso. Entonces imagínense, un arma de esas cuando cae, impacta y perfora el suelo, detona, genera un sismo que destruye instalaciones subterráneas. Entonces ahora imagínense ustedes a nivel más grande lo que no tendrán esa gente guardada. Entonces, lo que hemos estado viendo ha sido una mezcla de accionar de la dirección de la superconfederación encargada de hacer la supervisión de la remoción de huellas energéticas no permitidas en superficie, naves que están en ese proceso de supervisión y que están camufladas y están observando lo que está ocurriendo, como también hay naves de los involucrados que tienen que cumplir el edicto de retirar aquellas huellas energéticas, aquellas semillas o mal llamadas semillas estelares de la superficie porque se les acabó, digamos, el permiso, ya cumplieron el propósito o porque fueron implantadas ilegalmente para seguir agendas que favorecían intereses de estos seres y que al haber un cambio, digamos, en las directrices de gobierno de estas civilizaciones, se hace esa remoción. Por eso es que andromedanos están retirando agentes recesivos andromedanos que están aquí. Arturianos están retirando agentes recesivos negativos arturianos. Los pleiadianos, que es un tema que me están preguntando mucho, me perdonarán lo que voy a decir, va en contravía con lo que está diciendo mi querido amigo. Ellos no van a ser mandados a vivir en la edad de piedra, sin tecnología y totalmente llevados del carajo. No. Ellos van a seguir su proceso de aprendizaje en mundos 3D, en donde el acceso a las tecnologías a las que ellos tenían antes acceso, la tendrán que volver a desarrollar, pero con fines positivos, y ese aprendizaje, ese temple de alma, va a ser necesario para la depuración de su karma. Van a estar conscientes de eso, muy conscientes de lo que perdieron, porque eso forma parte de su aprendizaje, para que ellos mismos reconozcan por sí mismos que la embarraron. Entonces, pleiadianos positivos benevolentes están haciendo el retiro y remoción de aquellos que fueron infiltrados en el planeta con fines negativos para la agenda de colonización. Entonces, hay un proceso de remoción y hay unos plazos que se tienen que cumplir. Hay otros que ya fueron removidos completamente de aquí desde el año 2018, 2019 a 2020-22 y que sigue el proceso en los niveles medio y bajo del astral. Hay otros que ya cumplieron su ciclo álmico en la Tierra y como ya no hay samsara y atrapamiento álmico en el planeta, entonces como ya no hay reencarnación, entonces los que están, falleciendo sus cuerpos avatáricos, ya no tienen que volver a la Tierra a reencarnar, a no ser que lo decidan voluntaria y libremente para ayudar. Ya pueden volver a sus hogares, pero hay otros que están tan enquistados en los apegos y en los procesos traumáticos, síndrome de Estocolmo lo podríamos llamar, que requieren, digamos, un empujoncito para ser retirados. Y es porque ya cumplieron su ciclo. Algunos se aprovechó, ustedes saben que la divina fuente no da puntada sin dedal, se aprovechó que aquel plan siniestro de reducción de población mediante cierta vaina que iba a perjudicar a muchos seres, se ha modificado, por eso es que se está destapando todo eso en este momento, se está viendo lo que hay detrás realmente, pero también se está aprovechando que aquellos que ya cumplieron su ciclo acá y que deben irse pacíficamente del planeta lo hagan mediante ese proceso natural. Algunos de ustedes no estarán de acuerdo por los apegos o por el carácter de filial, de que son sus papás, sus hermanos, esposas, hijos, etcétera,
Yo personalmente soy uno que me veo afectado porque tengo familiares, hermanos míos, mi hijo, hasta yo, a mí me vieron o me vi obligado, entre comillas, a recurrir a ciertas estrategias, placebos más que nada, pero que me vi obligado dentro de esa narrativa para poder hacer ciertas cosas fuera del país. Eso me ha afectado incluso. De hecho, mi rendimiento físico ha cambiado, pero afortunadamente, como se me informó, ha habido un proceso de ajustes a través de los flashes solares y de los códigos de activación que están llegando a la Tierra, de reorganizar el ADN de muchos que nos vimos afectados en esa narrativa para que ese nefasto plan, esa agenda, no nos afecte. Y eso ha hecho o ha significado una reestructuración de nuestro ADN para no vernos muy afectados y que podamos continuar en superficie. Pero aquellos que ya cumplieron su ciclo y que voluntariamente desde su alma mayor, desde su ser divino, acordó retirarse, se van a retirar. Habrá otros que por su naturaleza beligerante, violenta, solamente conocen como única estrategia permitida para retirarse del planeta algo similar o afín a esa mentalidad. No estoy de acuerdo con esa narrativa que se está permitiendo que aquellos que tienen que manejar ese tipo de agenda para hacer esas remociones la utilicen, pero es lo que cada quien está recibiendo en medida de acuerdo a su desarrollo álmico y como debe convenirse para el menor daño posible y sobre todo el menor trauma. Si usted toda la vida vivió en esclavitud, si le dan la libertad, muchas personas que han vivido en la esclavitud, se le da la libertad, no son capaces de vivir libremente. Voluntariamente prefieren seguir esclavos. Eso se vio en la época cuando ocurría ese fenómeno y se daba esos procesos donde habían personas que eran liberadas y ellos no pudieron adaptarse a la vida libre. Lo mismo pasó con aquellos que vivieron durante mucho tiempo luchando. Al final, cuando entraron en un periodo de paz, no fueron capaces de vivir en paz y decidieron volverse mercenarios y murieron en campos de batalla olvidados en muchos lugares del mundo porque no conocían otra manera y de esa manera fueron retirados de acá. Espero que lo estén entendiendo. Yo no estoy justificando eso. Estoy explicando algo que ustedes lo puedan entender. El problema es que mucha gente por apegos o porque todavía les falta madurar ciertas cosas y ver todo de un conjunto más amplio, creen que eso es terrible. No, es que la Divina Fuente no es que permita eso, sino que ella respeta los libres procesos y si las almas, sus seres divinos, acordaron hacer ese proceso de remoción, ella lo respeta. Si acordaron remover a través de esta vaina, se respeta y de manera pacífica se retira a esas personas a través de esto. Si hay personas que dentro de su proceso evolutivo han vivido siempre en la violencia, pues si decidió retirarse de este plano por el único medio que conocen, que es la forma violenta, se les respeta eso. Y así, de esa manera, se está dando las remociones en diferentes niveles. No es que todo sea así. Por eso es que esa visión distópica de las famosas tribulaciones y que vamos a los que se queden en la tierra van a vivir el apocalipsis y el fin del mundo, eso en realidad no va a ocurrir así. Habrá personas que de pronto dentro del proceso que llevan van a ser retirados en un desastre natural o en un conflicto bélico o en una situación común y corriente, ordinaria en la calle, se tropezó y se cayó, o lo pisó un carro, o un delincuente se lo llevó, se lo pasó al papayo, como dicen por ahí. Pero esos son casos contados dentro de la inmensa cantidad de personas. Si ustedes se ponen a mirar, somos alrededor de 8.000 millones de seres humanos en la Tierra y eso no está pasando de manera violenta en todas partes. Si usted se pone a mirar las estadísticas, y eso ya es oficial, 17 millones de personas han tenido que ver con este tema y se han ido del planeta. Hay conflictos en algunos lugares del mundo donde están cayendo cientos, miles de personas, pero eso no está ocurriendo en todo el mundo.
Si usted se pone a mirar, los fallecimientos de manera natural siguen su ritmo. Millones de personas cada día, cada año, están falleciendo de manera natural, no por causas de violencia o por causas de accidentes o causas de malos manejos clínicos, o no, de manera natural, dentro del proceso natural de retirada del planeta. Entonces, que le están dando demasiada importancia o le están dando demasiado amarillismo para favorecer agendas distópicas de miedo y de terrorismo, digámoslo así, mediático, eso es otro cuento, ¿no? Pero está ocurriendo, sí. Hay remociones, por ejemplo, entidades arcónticas ya fueron removidas totalmente. Que hay divulgadores que insisten que hay arcontes, pues es porque desde su perspectiva así lo están viendo. Pero en realidad lo que están viendo son los egregores que se crearon. Aparte de eso, acá en la Tierra, durante milenios hemos alimentado una efluvia, una egregora de pensamientos, emociones y sentimientos muy negativos que han formado una costa pastosa, pegajosísima, por capas que ha permeado el medio y bajo astral. Y eso hay que limpiarlo y removerlo, y sobre todo los egregores. Por eso es que se está pidiendo a la gente no seguir alimentando esos egregores, el mantenerse neutro, el iluminar tu oscuridad interna, tu trabajo interno. Y sobre todo darte cuenta que lo que está sucediendo a tu alrededor no es que sea castigo, sino que son cosas que se están dando de acuerdo a las circunstancias, evitando el máximo daño posible a la huella energética. Si una huella energética estuvo acostumbrada a luchar durante toda la vida, no va a entender una remoción tranquila y natural. Tocará hacerla acomodada y amoldada a lo que está acostumbrado para que de esa manera pueda salir sin mucho trauma y pueda entender, es que yo viví haciendo eso mucho tiempo, con razón. Ahora, ojo con esto. Hay situaciones que están ocurriendo que sí hay que verlo desde otra perspectiva. Hay acuerdos de almas que deciden vivir situaciones específicas que, a la luz de nuestra moral, son contradictorias o hasta aberrantes, y juzgamos que eso no debería ser así. Pero si son acuerdos entre esas almas, todo dentro del libre albedrío hay que respetarlo. Obviamente se están dando ajustes para que eso no sea la norma general. Y lo que sabemos y lo que yo sé es que la remoción que va a haber en el planeta va a ocurrir más en el plano astral y etérico que físico. Ahí, como me dice el amigo de la Supraconfederación, hay más de 24.000 millones de firmas energéticas en la Tierra, las cuales un porcentaje muy grande va a ser removido, pero a nivel energético, y no están manifestados en encarnaciones físicas. Los que estamos manifestados en encarnaciones físicas no somos más de 8.000 millones. Hay seres que ya trascendieron el nivel de vibración de la tercera D en esta densidad y ya están en el nivel de la sexta. Algunos en la quinta porque todavía tienen que pasar unos ajustes. Pero en esto voy a ser muy categórico para terminar. No es cierto, y lo digo con toda la certeza y lo afirmo con todas las consecuencias que eso implica. No es cierto que Mika, avatar del rayo azul, haya dado autorización, permiso y orden para eliminar huellas negativas del planeta. No es cierto que la divina fuente esté permitiendo la remoción de seres oscuros muy recesivos y ser enviados directamente a los soles centrales para ser supuestamente eliminados. No es cierto que la Supraconfederación está comunicándose con X fulano exclusivamente y con el resto no.
La supraconfederación tiene sus canales de comunicación a nivel energético, psíquico, álmico, y tiene a sus personas, a sus colaboradores, a sus, digamos, agentes en la superficie, tanto física como a nivel energético y etérico. Y que hay diferentes canales de comunicación donde hay en ejecución diferentes directrices. Seres de quinta densidad que pueden moverse en cuarta y tercera tienen, digamos, autorización para hacer remociones o extracciones y evacuaciones de huellas energéticas recesivas muy agresivas, pero que son manejables por ellos y lo hacen de manera muy silenciosa y sutil. Para aquellas que son muy extremadamente negativas y que vienen de otras realidades y universos, para eso están los ejecutores, la nueva generación de serafines de cuarta generación y los super serafines de la nueva generación que están trabajando en reubicar, pero en ningún momento la divina fuente o el rayo azul con sus avatares Mika están autorizando, permitiendo o darse el lujo de autorizar o permitir eliminación de seres y mucho menos de enviar como un acto de justicia, que en realidad es una forma disimulada de revanchismo o de sed de venganza o justicia desmedida, haciendo creer que los están enviando y a lugares donde van a tener todas las privaciones y castigados hasta la carajada para que aprendan el mal que hicieron. No. Así no funciona la divina fuente y los seres de luz. Entonces, ¿a qué narrativa pertenece ese tipo de mensajes que se están dando en muchas otras divulgaciones en otros lugares? A lo que llamamos la era del hierro, el proyecto Jehová, y en este caso de uno de los Yahvé, que no ha querido todavía entender que el proceso ya no es mediante la ley del talión y el filo de la espada. Ahí lo publiqué en la caja de comunidad. Hubo un proyecto dentro del proceso de colonización que querían imponer acá en la Tierra por parte de algunas agendas negativizadas, en donde los socios, porque era una sociedad, establecieron una serie de parámetros y objetivos para poder llevar a cabo una colonización escalonada en donde ellos iban a estar repartiendo el poder y los beneficios de controlar el planeta Tierra. Algunos seres de Orión, los satanios de Orión, algunos seres de Sirio, algunos seres de Pleias, algunos seres reptiles, algunos seres altogrises. Y eso se consolidó en un pacto llamado el Pacto de Sion, y los guardianes de ese pacto iban a ser los leones de Judá. Son los Orma. Por eso es que yo no estoy compartiendo esa imagen de supuestos salvadores de los Urma, o al menos los que se hacen llamar Urma, porque yo no creo que sean realmente Urma. Sé que existen seres felinos muy especiales, muy maravillosos. He tenido conocimiento de estos seres felinos, que para poderlos diferenciar de esas narrativas, los he llamado los Urmata. Y estos seres son muy benevolentes, son muy poderosos, sí, pero ellos hace tiempos dejaron el uso de la violencia y la reacción armada para sanear o limpiar lugares. Eso fue en las guerras del Ira. Hoy día, los Urmata, los descendientes de estos felinos, son seres muy benevolentes, muy generosos, extremadamente nobles y amorosos, que están llevando un proceso muy hermoso de consolidación del proyecto acá en estos 54 sistemas, de los cuales 2 son, digamos, sistemas de observación y neutros, y hay 52 que están en proceso de liberación, entre ellos la Tierra. 48 sí están muy densificados, pero el proceso va, y parte de la administración dentro del gran entramado de los que están trabajando en servicio del plan para la liberación y ascensión de conciencia de este universo local son felinos por su carácter noble,
pero en ningún momento son los que, vengamos a decir, el vaso armado del plan divino. Eso no es así. Qué pena contradicir esas personas, pueden tener fuentes contrastadas, lo que ustedes quieran, válido para ustedes, pero desde mi perspectiva y de lo que yo sé y he hablado ya sobre este tema con personas que sé que saben más que yo sobre esto, hay una infiltración por parte de agendas y agentes del proyecto Yahvé que quieren llevarse en el show y generar una narrativa que favorezca una agenda que ya fue censurada por los altos consejos y no se permite ningún tipo de colonización en la tierra y en ninguno de los mundos que están en proceso de liberación. Y esos que hacen llamar urmas, dudo mucho que sean los realmente felinos. Sobre todo porque en los mismos textos antiguos, cuando uno ve a Gilgamesh con la espada en una mano y con un león agarrado acá, ese león no es su mascota, él está sometiendo a ese león. Gilgamesh estaba sometiendo a los leones que llamamos de Judá. Los leones, pues estoy dando un nombre para que lo entendamos. No estoy diciendo que en esa época eran hebreos, no. Estoy hablando de que ahí hay un mensaje muy claro. Él está sometiendo a esos Urma, porque se extralimitaron en funciones. Y él estaba ejerciendo autoridad y los tenía aquí agarrados. Ese es el simbolismo. Y aparte de eso, cuando uno se pone a mirar que los que juraron hacer cumplir el objetivo del proyecto Yahvé en la tierra contra viento y marea fueron esos felinos urbanos. Si es que son felinos, que insisto, lo pongo en duda. Que yo tengo contacto directo con la Divina Fuente, que yo tengo contacto directo con la Supraconfederación. Lo siento, no sé qué tipo de contactos serán esos, pero desde lo que yo sé, así no funciona la Divina Fuente y así no funciona el plan. Que nadie conoce el plan, que solamente lo sabe Dios. Efectivamente. Y los que estamos en servicio, estamos cumpliendo con la Divina Fuente, con Dios, en llevar a cabo un plan que solamente ella conoce y que a través de nosotros nos usa como instrumentos para que se pueda cumplir. Por lo tanto, yo no puedo venir a decir que esto es así o esto no es así. Pero una cosa que sí puedo asegurar, esa narrativa guerrerista, revanchista, que está diciendo que porque es justicia, en realidad lo que están disimulando es actos de venganza y el filo de la espada de la era del hierro, que fue la época de dominio del proyecto Yahvé, del proyecto Jehová, cuyo uno de sus regentes, asumiendo el título de Yahvé, trató de imponer la fuerza y la ley del talión entre los suyos y que los que vigilaron eso, que se cumpliera esa ley, eran los famosos leones de Judá, conocidos hoy como los Urma. Entonces, esto no me lo estoy inventando. Uno se pone a mirar Elia Ellis, Amelia Ellis, creo que se llama ese relato sumerio, esa traducción del relato sumerio, en donde se habla de la epopeya de Gilgamesh. Y Gilgamesh es clarísimo. Él sometió a esos leones, porque estaban actuando en contravía a lo que ellos en esa época estaban manejando. Y cuando uno se pone a mirar la narrativa del león de Judá dentro de los textos hebreos clásicos bíblicos, estamos hablando de seres muy agresivos. Cuando estamos viendo, por ejemplo, las características de un león, ustedes miren realmente lo que es un león en la naturaleza. No es un tachado de virtudes. Un macho alfa león, cuando conquista el harén de otro león, mata al león que estaba ahí, somete a todas las hembras, abusa de la hembra líder y elimina todos los cachorros del anterior león. ¿Dónde hay virtud ahí? Es como cuando los católicos cristianos y las creencias judeocristianas hablan como referentes que de virtud es la paloma. Y vaya, mire lo que es realmente una paloma en la vida real. Es todo menos ese tachado de virtudes.
Entonces lo mismo está sucediendo con lo que estamos viendo y lo que estoy viendo ahora, en donde están enalteciendo demasiado a unos seres que por karma tienen que cumplir unas directrices en donde ellos deben enmendar los errores cometidos y sobre todo no aprovecharse de la retirada de los playas para pescar en río revuelto y aparecerse ahora como los supuestos salvadores, reemplazando en dicha narrativa a los que antes tenían esa idea que eran los playas y ahora son disque los urma. Ahí qué pena, difiero totalmente, no me parece correcto el mensaje que se está dando belicista y sobre todo escudándose de que el rayo azul, a través del amado Mika, esté dando permisos para eliminar seres. Esto no obedece a la conciencia de un ser altísimamente graduado en amor. Creo que tienen que revisar sus fuentes y verificar si realmente no son personas infiltradas de los programas MK de 3 letras de esas agencias y les están pasando información que busca vender esa agenda belicista que ahora está primando en las narrativas Alianza, Federación, Patriotas, Chungos y toda esa carreta de luchas de intereses y de agendas patrioteriles donde lo que se busca supuestamente es ganar el control del planeta mediante cosas basadas en sufrimiento y lucha de conflicto, incluso bélico. Eso no es así. Y yo humildemente digo, si yo estoy equivocado, y me lo muestran con argumentos claros y me muestran hechos fehacientes y me lo confirma la misma divina fuente y Mica. Entonces yo aquí públicamente lo voy a reconocer y humildemente voy a decir, sí, lo reconozco, tienen toda la razón las personas que están diciendo eso, fallé, me equivoqué, listo, yo, a mí no me tiembla la mano, pero he tenido la suerte y la fortuna de estar conectado directamente con el fractal directo de Mica acá en la Tierra. Y lo que él me ha dicho muy amorosamente es, eso no es así, pero se les va a dejar que sigan esa narrativa porque es templanza de alma. Y yo le dije a él, bueno, yo respeto eso, pero yo, vos sabes cómo soy yo de terco, yo no voy a quedarme callado porque la divina fuente es amor y es lo que importa. De todas maneras, yo siempre estoy aquí con la puerta abierta para todos aquellos que me han considerado su amigo. Pero si esto les molesta y creen que los estoy insultando aquí, cosa que no es así, no es cierto, y eso les da motivos para tomar las acciones que están tomando hacia mí, pues todo esto lo pongo en manos de la Divina Fuente, en su infinito amor, en el amado rayo azul, para que con el tiempo se vayan descargando las cosas como deben ser y se vayan revelando las cosas que se van a revelar. Pero de una vez lo digo acá y pongo mi cara. Si yo estoy equivocado, si yo soy el equivocado y yo me entero que así es, obviamente aquí yo lo diré. Pero por ahora yo no estoy de acuerdo con esas narrativas en las que están cayendo algunos divulgadores, porque no es el único, hay varios más que están cayendo en esa narrativa, en donde incluso algunos están hablando de realizar contratos firmados disque con sangre, en donde un ser de luz te está pidiendo a vos hacer un contrato firmado con sangre. Pues no, no tiene lógica. Sinceramente, no sé qué está pasando con estas personas. Espero que la luz del amor infinito de la divina fuente de Dios en la tierra los ilumine y les haga ver lo que están diciendo y haciendo y que dentro de su libre albedrío tomen las mejores decisiones y enmenden lo que tengan que enmendar si hay que enmendar algo. Pero creo que ese tipo de llamados a la luz de lo que está pasando ahora, creo que es como retroceder 2 pasos de todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Y yo aquí voy a seguir siendo independiente y no voy a caer en ninguna agenda. Yo no tengo que recurrir a nadie para validar lo que estoy diciendo. Las validaciones llegan por sí solas. Y afortunadamente
tengo conocimiento de personas y seres muy, muy valiosos, muy importantes, muy serios, muy maduros en esto, que saben más que yo sobre estas cosas y me han dicho eso no es por ahí, pero hay que dejarlos que ellos entiendan por sí solos. Pero yo insisto, esto lo estoy haciendo a título personal porque soy muy terco, porque me importan estas personas, los quiero, los aprecio y les tengo mucho agradecimiento, pero la narrativa que están llevando, no sé, sinceramente espero, espero que realmente las cosas sean para bien y para mejor para todos, nada más. No estoy aquí compitiendo ni diciendo que tenga la razón, simplemente digo que no estoy de acuerdo en mi derecho de opinar y decir las cosas como son. Y por eso es que estoy dando una revelación que no he dicho directamente acá en el canal y por eso es que para dar contexto coloqué ese video del canal Quinto Tip en donde se está hablando desde la experiencia y la visión de esa persona investigadora lo que descubrió de lo que ha sido la colonización y yo le estoy agregando este tema para que vean y hagan el contraste y saquen ustedes sus propias conclusiones. Y hay otras fuentes de información que ustedes también pueden consultar. El Emula Elis, el tratado sobre los seres venidos del cielo, de las tradiciones sumerias y de muchos movimientos y creencias antiguas que han hablado de que en este proceso ha habido muchas agendas interviniendo y eso ha generado confusión y duda. Entonces agradezco su paciencia de aguantarse más de 1 hora y 40, de ser comprensivos con lo que estoy diciendo, de no convertirlo en excusa para generar polémicas innecesarias donde no las hay. Y sobre todo, que lo estoy diciendo desde el corazón, con mucho cariño, sin ánimo de competir, reñir o llevar imposiciones de ningún tipo. Pero creo que durante estos años hemos llevado una narrativa que en coherencia se ha sustentado en lo que hemos creído que es correcto. Y devolvernos 2 pasos, como está pasando con algunos compañeros divulgadores, desde mi perspectiva, creo que debe ser revisada y replanteada. Y no negarse a la posibilidad de haber sido infiltrados, porque esas infiltraciones están sucediendo. A mí personalmente me han intentado infiltrar, incluso con personas muy cercanas, como pasó en México, como pasó en España y como intentaron con Chile. Cosas que me afectaron emocionalmente porque fueron personas que llegaron a desarrollar una relación muy querida conmigo, muy bella, y que desafortunadamente creyeron que con eso me iban a ablandar y me iban a leccionar a otras agendas, y no. Preferí más bien alejarme de esas personas, cortar esa relación con esas personas, que traicionar mis principios y sobre todo venderme, porque esas personas me prometieron ayudas económicas, me prometieron una casa, me prometieron una cantidad de cosas y creyeron que con eso me iban a comprar. Qué pena. Soy leal a la divina fuente y humildemente lo que recibo de ella es lo que tengo. Y si alguno de ustedes me está colaborando, gracias porque están siendo instrumento de ella para ayudarme. En lo demás, yo no voy a aceptar que me compren. Y si debo gratitud a personas que me ayudaron a sacar adelante este canal porque me lo promocionaron, como hizo mi queridísimo Alberto, yo le agradezco muchísimo a él, pero creo que esa deuda ya está saldada y lo que yo tengo con él es una honesta, sincera amistad. Pero eso no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con todo. Y por último, simplemente les pido un favor muy grande, que esto no se convierta en una polémica en donde unos se van a favor de otros, no. Aquí estamos todos para contribuir y en últimas el que tiene que sacar las conclusiones de todo lo que estamos hablando, todos los divulgadores, es usted que está escuchando esto que estoy hablando. Eso es todo. Espero que este 2024 que está empezando muy movido y donde hay una serie de situaciones muy fuertes, usted lo pueda analizar desde diferentes fuentes y usted pueda sacar sus propias conclusiones, pero no todo lo que están contando, no todo es verdad, no todo es cierto
Y hay muchas cosas que están siendo manipuladas y desafortunadamente la gente no está tomándose el tiempo para analizar con cabeza fría toda esa información que nos están vomitando todos los días, las 24 horas. Por eso yo decidí sacar videos cada 8 días y no todos los días o 2 veces a la semana, sino 8 días para que usted tenga 8 días para reflexionar, contrastar y sacar sus propias conclusiones de lo que yo estoy hablando acá. Si te resuena, bien, si no te resuena, no hay problema. Pero lo importante es que todos estamos creciendo acá. Muchas gracias. Espero que esto les haya servido de algo y entiendan que se están moviendo intereses muy oscuros, pero también la luz está trabajando. Y ojalá comprendan que lo que algunos de nosotros pasaremos por esta vida, algunos van a hacer cosas muy positivas, ni nos vamos a dar por enterados por lo que está pasando en el mundo. Y otros de pronto lo vivamos a vivir en carne propia, perderemos seres queridos o nos pase situaciones muy malucas, pero todo eso forma parte de un proceso de aprendizaje en el que espero tengamos siempre la claridad y la sabiduría de poderlo asumir con humildad, con madurez y con fortaleza de espíritu. Muchas gracias y espero que haya servido y haya sido de utilidad. No olviden darle pulgar a esta vaina, no olviden compartir estos videos y aquellos que me quieran colaborar por PayPal, muchas gracias. Los que sean de Colombia, me escriban en los comentarios y hablaremos por Telegram porque se están presentando situaciones de fraude. Hoy precisamente intentaron hacer un fraude con mi nombre y esa información que compartí lastimosamente en el canal de mi número de cuenta, de mi nombre y mi correo electrónico. Y hoy intentaron. Entonces mire que no estoy inventando aquí cosas. Ya eso lo resolví con el banco, no hay problema, no pasó a mayores, pero por favor, si hay personas que me quieren ayudar, hay información sensible que no se puede compartir y lo haremos por Telegram, pero solamente el número de mi cuenta y mi nombre, nada más y solamente para usted y yo, nadie más. El resto, muchas gracias a los que quieran colaborar y no hay otro medio, entonces simplemente compartan el canal, compartan esta vaina y respetémonos entre todos. Muchas gracias.